Entonces, les decía, como esta ponencia es sobre carácter y temperamento, sobre carácter, hoy día he querido tocar un aspecto que creo que es bien importante. Yo no sé si mis colegas y los que ejercen la docencia tienen la misma dificultad que tengo yo con mis alumnos, que he tenido en algún momento, en que se tiende a confundir carácter, temperamento, personalidad, es como que no se puede definir mucho, ¿no? ¿Y por qué? Porque definitivamente tienen algunas características similares, algunas, pero también hay aspectos que son determinantes y que nos permiten hacer la diferenciación. Uno de los aspectos sumamente importantes es el hecho de lo innato y lo aprendido. Cuando nosotros hablamos de carácter, decimos, no me voy a ir a la etimología porque me imagino que ya muchos de ustedes conocen acerca del carácter, es más, probablemente manejen varias definiciones y los felicito por eso, porque es un tema bastante importante, es el sustento para la terapia que nosotros muchas veces ejecutamos. Entonces, cuando hablamos del término de carácter, nosotros decimos que es un sello que nos identifica. Definitivamente, pensar en que el ser humano es una copia y que todos los seres humanos pueden actuar de manera similar es una posibilidad, pero que hay una individualidad es tremendamente cierto. Por eso la terapia no puede ser una plantilla que se aplique de paciente a paciente. Nos puede brindar algunas pautas el hecho de la experiencia, sí, pero con cada paciente vamos a tener que llevar a la práctica y ejecutar nuevas herramientas, vamos a tener que crear nuevas estrategias para poder ayudarle. ¿Por qué? Porque cada persona tiene características individuales. Esas características son los que lo hacen diferente de otras personas, definitivamente. Ahora, ¿qué nos dicen las definiciones de carácter? De que estas características, este sello personal de las personas, de los sujetos, son definidos en base a qué? A el aprendizaje social, en base a la experiencia, en base a lo que tuvieron en la infancia, en la adolescencia. Si nosotros vamos inclinándonos por la teoría de la T, la T nos dice, bueno, hasta los 12, 13 años es hasta donde ya quedó definido cuál va a ser el estilo de vida y sobre todo cómo va a vivir el ser humano y bajo qué argumento, ¿no? Entonces, todas esas experiencias tempranas son las que probablemente van a definir el carácter de una persona. Las vivencias con sus figuras de autoridad, la forma de relacionarse con sus objetos primarios de amor, todo eso va a determinar cómo sea en el futuro sus características o cómo sea el tipo de carácter que tenga esta persona. Y para poder un poco zanjar el tema o la duda entre carácter y temperamento, podríamos decir que el temperamento es todo aquello biológico. Es más, en alguna lectura que revisaba me decía, ¿no? Es como un colchón emocional, es como un colchón fisiológico que le permite al carácter terminar de hacer una serie de procesos psicológicos para luego poder llegar a desarrollar la personalidad. Como ustedes saben, la personalidad es algo que lo desarrollamos cuando llegamos a una etapa más adelante, porque cuando somos niños o adolescentes solamente podemos hablar de rasgos de personalidad, ¿verdad? Entonces, el temperamento es aquello con lo que nosotros nacemos, es aquella base biológica, ¿sí? Y que definitivamente va a estar totalmente determinada por factores genéticos y por procesos fisiológicos. Es más, hoy en día nos dicen de que el sistema linfático también tiene mucho que ver y la forma en cómo se procesa tiene mucho que ver en el carácter. Es más, en adultos en donde ya tienen definido ciertas características o cierta tipología, cambios en el sistema linfático también han generado de que hayan cambios en su carácter. Y, lógicamente, aquellos procesos hormonales que se dan a lo largo de nuestra vida también podrían ser factores que determinen el cambio de carácter. Por eso es muy importante cuando un paciente nos llega, por ejemplo, con hipotiroidismo. Es muy importante cuando nos llega un paciente con diabetes. Es sumamente importante cuando tenemos un paciente con cáncer,
¿Por qué? Porque definitivamente en ellos ha habido algunos cambios, ¿no? A pesar que hablamos de que el temperamento es genético y que el carácter es aprendido, pero se ha encontrado últimamente de que el carácter podría cambiar en función de estos procesos. Bien, es por eso un poco que puse esta imagen en donde decía qué temperamento tiene tu peque y tú, ¿por qué? Porque muchas de las cosas, hay padres que dicen, ¿no? Ay, mi hija me ha sacado esto, o mi hijo me sacó esto, aduciendo que es como que lo heredaron, ¿no? Hay cosas que definitivamente se heredan, pero hay otros aspectos, y eso es algo que tenemos que discernir nosotros en la consulta, que no son heredados. Hay otros aspectos que son aprendidos, son otros aspectos que se inculcaron a raíz de la convivencia, a raíz de las normas, a raíz del estilo de vida. Bien, entonces, tratando de dejar en claro, bastante en claro el tema del carácter y el temperamento, ¿sí? Es que quisiera hablarles un poco de cómo es que se va estructurando el carácter. ¿Y por qué he pensado en la importancia de hacer hincapié en la estructura del carácter? Porque definitivamente, si es que nosotros conocemos cómo se estructura el carácter de una persona, podríamos definir. Ustedes saben que hay diferentes autores que nos brindan información y que hacen clasificación de tipologías del carácter, ¿no? Es más, ¿no? En la antigüedad, algunas tipologías que ahora son consideradas como tipologías del carácter, antes eran consideradas como temperamentos, ¿no? Pero hoy en día ya definitivamente tenemos varias formas de clasificación, tenemos unas más aceptadas que otras, unas más operacionales que otras, pero ustedes van a poder darse cuenta, he tratado de estructurar de tal manera que a ustedes les permita, por inferencia, darse cuenta de lo que podría estar pasando con un paciente. ¿No? Mi trabajo es la psicoterapia, mi trabajo va dirigido a la ayuda en consulta a las personas, por eso me interesa mucho el tema de tratar de identificar esas conductas significativas, hacer una buena observación y una buena entrevista que me permita de todas maneras poder obtener la base para poder inferir algunas posibles situaciones que se den en el paciente. Entonces les decía, hablemos un poco de la estructura del carácter, ¿no? ¿Cómo está estructurado el carácter? ¿Qué cosas nos dice la información? La teoría nos dice que, bueno, he tomado a Santos, en el 2006 hizo esta clasificación, hizo esta estructuración, entonces les decía, nos dice que el carácter se estructura en base a tres aspectos: la emotividad, la actividad y la resonancia, ¿no? Cuando hablamos de la emotividad, hablamos de aspectos psicológicos, hablamos de emociones, hablamos de sensaciones, de sentimientos, ¿no? Todo aquello que empaqueta la parte psicológica, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Inclusive el efecto de las cogniciones que pueden generar ciertas características emotivas, ¿sí? Luego tenemos el tema de la actividad, que vendría a ser la acción. La acción, porque ustedes saben que el ser humano solamente puede ser evaluado en función a sus acciones. No hay otra forma que nosotros podamos evaluar qué está sintiendo, qué está pensando, cómo se está proyectando, cuáles son sus anhelos o cuál es su actitud, ¿verdad? Y luego tenemos la resonancia. Llamando resonancia, tal vez con un nombre más simple, podría ser la forma en que reacciona el ser humano. Y he considerado que la emotividad podría ser primaria cuando nosotros hablamos de que la emotividad es muy alta, es muy intensa. Hay gente muy intensa que sus emociones las vive con una intensidad tan elevada que sufren de manera muy extrema o se alegran de manera muy extrema. Ojo, no estoy hablando de trastornos, ni tampoco estoy hablando de polaridades, no. Estoy hablando de gente que es muy emotiva, que cuando se siente feliz realmente lo muestra, ¿no?
o gente que cuando está muy molesta, muy disgustada, lo muestra también de una manera muy fluida. Entonces hablaba de aspecto primario. Cuando me refiero al aspecto secundario, estoy dirigiéndome a aquellas personas que pueden mostrar su grado de emotividad, pero si se quiere, de una manera bastante inactiva, por llamarlo de alguna forma, o de una manera bastante sencilla. Es más, algunos no lo muestran y son aquellos pacientes, por ejemplo, que sintiendo algo, ya sea bueno o malo, lo reservan, no lo manifiestan y se van quedando y se van alimentando y se van nutriendo de cosas generalmente negativas, ¿no? Generalmente negativas. Qué bueno y qué bonito sería que guardáramos cosas bonitas nada más, porque eso nos alimentaría mucho emocionalmente, pero en este caso generalmente cosas negativas y pasan por ahí como una emotividad secundaria. Cuando hablamos de actividad también hablamos bajo las mismas características de primario, secundario, en el sentido de que sea un accionar frecuente, ¿no? De aquellas personas que lo que dicen que van a hacer, lo hagan, de aquellas personas que continuamente están solamente actuando. Por ejemplo, ¿no? La gente que trabaja mucho, la gente que crea mucho, siempre está actuando. Aquellas madres, aquellas señoras de casa que, ustedes saben, el trabajo de casa es muy fuerte, es un trabajo complejo, ¿no? Aunque mucha gente no le da el valor real, pero es un trabajo muy complejo. Entonces, están en continua actividad que no pueden dejar de hacer una cosa u otra. Entonces, estamos hablando de una actividad primaria. Y luego tenemos el tema de la actividad secundaria, que hablamos de un bajo nivel de acción, ¿no? Aquellas personas que sabiendo que tienen que hacer no lo hacen, prefieren estar inactivos o porque les da pereza o por un aspecto muy interesante que tiene que ver mucho con el carácter, ¿no? Que es por lo volitivo. Definitivamente hay gente que carece de voluntad y definitivamente la gente que carece de voluntad no actúa. Se limita, se queda ahí, no avanza, espera la oportunidad de que alguien más lo ayude o espera la oportunidad de que sea más fácil y no actúa. Bien, y cuando hablamos de resonancia, hablamos de una resonancia rápida, que algunos autores lo consideran como algo primario, y hablamos de resonancia lenta, que algunos lo consideran como algo secundario, pero yo podría decir que yo lo menciono como rápido y lento. ¿Por qué? Porque definitivamente cuando tienen una resonancia rápida, son aquellas personas que reaccionan de manera muy rápida y es básicamente en aquella gente que es muy impulsiva, ¿no? ¿Hola? Sí, doctora, sí. ¿Está bien? Prosiga. Vamos Es bien. que acá se movió algo y pensé que se había borrado. Ok, entonces les decía, ¿no? Entonces eh, es una, es una forma de resonancia lenta porque, perdón, rápida porque son impulsivos, ¿no? La gente impulsiva es aquella que no piensa, no procesa, siente, actúa y su resonancia es muy rápida. Así como también hay gente cuya resonancia es bastante lenta, inclusive sabiendo qué hacer, inclusive sabiendo qué decisión tomar, pero su resonancia es bastante lenta, ¿no? Tiene que ver mucho con el tema de la actividad.